Gustavo, ¿andas por allí? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronnie y la audiencia de Con Fundamento Criollo. Bueno, en realidad mañana es feriado, así que esa cuestión de que uno se adelanta un día porque hay muchas cosas, siempre hay muchas cosas. En realidad, esta columna la tendremos que hacer casi todos los días, sobre todo cuando quedan 10 días para las elecciones. Tal cual. Esta semana fue una especie de peloteo entre movidas cambiarias, movidas contra el peso, los audios de Melconian y alguna cosita más de la que después vamos a hablar. Pero antes, eh, quería mencionar que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados ya tiene las causales del mal desempeño contra los medios de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Recuerdan que más o menos los motivos fundamentales son el fallo de la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el 2 por 1 y finalmente el desembarco en, en el Consejo de la Magistratura, derogando una ley que había sido aprobada por el Congreso 15 años atrás y reinstaurando una ley que había sido derogada por el Congreso, algo que desde la Constitución no lo pueden hacer. Entonces, esto es muy importante porque prácticamente todo lo que está pasando desde la deuda tomada por Mauricio Macri, algunas cosas más relacionadas con Mauricio Macri, y lo que está pasando ahora, tiene que ver con el mal desempeño de esta Corte Suprema de Justicia. Casi todo pasa por lo mal que funciona nuestro sistema judicial federal, sobre todo en Comodoro Pi. Jueces cooptados, amenazados, comprados, consustanciados, con el establishment. Eso que se habla de la justicia independiente, sobre todo desde los sectores de la derecha, del macrismo, del periodismo hegemónico, en realidad lo que quieren es una justicia que obedezca al poder real. Bueno, por lo tanto, es muy importante eh, eh, comentar y centrar que el juicio de la Corte Suprema de Justicia, que probablemente pueda seguir adelante de acuerdo al resultado de las elecciones o no, ahora el oficialismo no tiene una mayoría como para pedir un juicio político a la Corte. Por lo tanto, dependemos de la elecciones para que esto siga funcionando. Eh, Tenemos una justicia, un sistema judicial que está totalmente al servicio del poder real y los actores del poder real. Es decir, Mauricio Macri, Patricia Burri, Oscar Aguad y un montón de personajes del macrismo que están absolutamente impunes. Vos sabés que ayer terminé de leer el libro de Historia de la Deuda Externa de Norberto Galasso, un libro de 600 páginas, Uf, con muchos datos históricos, muchas cifras, muchas comparaciones, muchos nombres. Y la constante es que los tipos que tomaron deuda como ministros de Economía, es decir, sin haber sido votados por el pueblo o en tiempos de dictadura, son los que toman los endeudamientos sin preocuparse de que los que tengamos que pagar las deudas seamos nosotros. El caso del gobierno de Macri, que fue atroz, alevoso, porque se tomó en 4 años más deuda que en todos los periodos presidenciales anteriores, porque uno siempre habla de la deuda con el FMI, pero hay deuda con privados que superan los 100 millones de dólares, los 100.000 millones de dólares. Y el peor de todos, y que no le pasó nada, fue la deuda que tomó Luis Caputo a 100 años. Fue ministro de Finanzas, no lo votó nadie, aparentemente su familia financió a Revolución Federal, y el tipo se tomó la atribución de tomar una deuda
de 2.000 y pico de millones de dólares a 100 años, por lo que vamos a pagar casi 10 veces más del endeudamiento. Y no le pasó nada, está libre. Eh, Así que bueno, el libro este de la deuda me generó, por un lado, esa cuestión de cuestionar los endeudamientos, la relación de Colonia con el Fondo Monetario Internacional y con el sistema financiero internacional, pero a la vez te genera impotencia, porque nunca se llega a sancionar a los tipos que toman decisiones tan dañosas para todos nosotros. Y acá viene la segunda parte de esta columna. La Auditoría General de la Nación informó ayer y aprobó un informe sobre los bienes del Estado rematados, casi regalados por el gobierno de Mauricio Macri. Más o menos por 842 millones de dólares para beneficiar supuestamente el remate público que nunca se daba a conocer y que siempre se presentaba un solo oferente, con un 30 o 40% del valor de mercado. Por lo tanto, es un escándalo de todo lo que vende el gobierno de Macri, de propiedades en Cava y en el resto del país, propiedades que se podrían haber utilizado para el plan Procrear, para construir viviendas sociales o para cualquier otra cosa, y no para beneficio de los privados. Hace un mes y pico la auditoría también había presentado un informe sobre la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tiene todas las irregularidades e ilegalidades y anticonstitucionalidades que se puedan imaginar. Hace 3 años y pico que hay una presentación judicial que ni se movió, ni se movió. Por lo tanto, lo que se viene el domingo 22 es si tenemos la posibilidad, que no se aprovechó en estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, de modificar nuestro sistema judicial para que estas fragilidades económicas que tenemos cíclicamente no vuelvan a suceder. Porque estas crisis son en beneficio de una minoría y en perjuicio de casi todos nosotros. Porque generalmente el endeudamiento, y esto es una constante, sirve o para fuga de divisas o para enriquecer a un puñado de tipos, nada más. Y después, los que pagamos el pato somos el resto de los ciudadanos, con ajustes, con precarización laboral, etcétera, etcétera. Ahora pasamos a lo que pasó esta semana. Si querés hacer un comentario de lo que acabo de decir. No, estamos mirándonos con Ronnie, estamos realmente muy impactados porque se ha ido acumulando una serie de irregularidades, de violaciones a la confianza que ha depositado el pueblo argentino, una fuerza política que se cansó de mentir en campaña, y uno va siguiendo el espinel de lo que ha hecho el gobierno de Macri, y uno se pregunta, pero o uno concluye finalmente diciendo, evidentemente no era fácil, el gobierno que viniera luego de Mauricio Macri no la iba a tener fácil, y esto inclusive supera estas negativas expectativas, porque con una deuda de 100 años, con tanta liviandad, la justicia ha dejado pasar todos estos elefantes que han cruzado la avenida, que uno se preocupa y dice, bueno, pero si no lo han hecho ni siquiera con un gobierno de color peronista, como puede ser el Frente de Todos, entonces, ¿qué entusiasmo o esperanza podemos tener de que se castiga? Somos un ejemplo en juicios por delitos de lesa humanidad, pero en cuestiones económicas no, estamos en pañales todavía. Van a seguir haciendo lo que quieren. Y vos fíjate que la única corrupción que se denuncia generalmente es la que proviene de los dirigentes del campo nacional y popular. Claro. Es decir, cuando se habla de
los delincuentes de la política, generalmente se habla de los que fueron funcionarios y hasta de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Macri casi parece un ser inmaculado, casi le falta que el Papa lo designe para beatificarlo. Y sin embargo, nos ha hecho tanto daño, ha rematado bienes del Estado, ha firmado contratos, ha atropellado leyes, con, hasta la propia Constitución Nacional ha atropellado. Y los autoritarios son los kirchneristas. Los que no respetan las leyes son los kirchneristas. Los que no respetan las instituciones y la independencia del Poder Bueno, Judicial son los kirchneristas. Susana Jiménez ayer, no sé quién la entrevistó, creo que fue Florencia de la B, ¿no? Que decía, ¿y cuándo volves al país? Cuando se vayan los K. No cambia más, no cambia Claro, más. eh, vos fíjate, esta semana aparecieron tres cuestiones así como escandalosas, que fue, primero, esto que arrancó la semana pasada con Milei diciendo que el dólar a 1.000 pesos es mejor para sus planes de dolarización. Después, el lunes, empezaron con esto de sacar convertir los plazos fijos de pesos en dólares, no ahorrar en pesos. El peso es excremento, dijo Milei. Y después aparecieron las denuncias, porque claro, que un piringundín como yo diga, saquen los ahorros en pesos de los plazos fijos, no incide en nada, porque yo soy don nadie, pero el candidato más votado en las PASO a presidente diga que el peso es estiércol, es lo que hablábamos el martes, está pisoteando algo que es soberano, que funcione mal o bien, que no se lo cuide, pero otra cosa es definirlo como estiércol. Sí, alguien lo comparaba como quemar una bandera argentina. Sí, algunos hasta plantearon la cuestión de traición a la patria, eh, pero si no funcionó cuando Patricia Burri ofrecía las Malvinas por las Pfizer, que eso, más traición a la patria no puede haber, eh, o el pacto que se hizo con Inglaterra para beneficios económicos, renunciando a la soberanía, tampoco pasó nada. Y tampoco creo que va a pasar algo judicialmente con las denuncias que se han hecho contra Milei y Ramiro Marras. Una de las causas, que fue la denuncia de la abogada Carreras, que es la misma que también se dedicó a los familiares de Lara San Juan, y la demanda que hizo el presidente. La primera demanda cayó sobre el juez, y este nombre nos va a hacer viajar al sur, Ujú. es Julián Ercolini, uno de los involucrados en el escándalo del partido. Julián Ercolini va a Uno de los tomar la involucrados, denuncia. Ercolini es uno de los Por, involucrados en el lago escondido. sí, exactamente. Y Ercolini fue también el que no indagó ni a Manieto ni a Blaquier por la causa papel prensa. Es decir, que Ercolini es un juez casi abiertamente alineado, no sé si con todo el PRO, pero al menos con Mauricio Macri, Manieto y los dueños de la nación. Una causa por un delito económico que es terrorismo económico, que es generar caos en la población, con la historia que tenemos, decir, saquen los ahorros de los bancos, ya sabemos lo que puede pasar. Y por otro lado, la corrida cambiaria, que vienen de la mano. Decir que el peso no vale nada y auspiciar una dolarización es casi lo mismo. El otro día veía a un notero que entrevistaba a un chico de delivery Ujú. y le decían, si yo te ofrezco $1 o 4.000 pesos, ¿qué preferís? El pibe dijo $1. Ni siquiera cálculo matemático hacen.
Por eso ayer fue fantástico la presentación, la conferencia de prensa que hizo Javier Milei en unas oficinas que son de la familia de Ramiro Marras, que es el que lanzó "estamos yendo a una devaluación", que ya fue denunciado varias veces por pasar informes falsos para alterar el equilibrio económico. Y ayer Javier Milei se victimizó, denunció persecución política, eh, dijo que el kirchnerismo, como sabe que va a perder las elecciones, me está denunciando falsamente. Bueno, eh, acá dice el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral porque saben que estamos a punto de ganar. Bueno, este fue el escándalo de la semana, que fue prácticamente, y no solamente pensándolo como escándalo, sino porque cuando hay una... A ver, hay que aclarar lo que es el dólar blue. El dólar blue es que se vende ilegalmente en las cuevas, con los arbolitos, que generalmente no incide en nada en la economía, porque casi todas las operaciones se hacen con el dólar oficial, pero sin embargo influye en los titulares y en el ánimo, porque todo el mundo está hablando hoy que el dólar está arriba de 1.000, cuando en realidad el dólar oficial y los distintos dólares que hay están muy por debajo de eso. Por lo tanto, lo que ha hecho Milei es casi forzar una devaluación del dólar oficial o por lo menos provocar una escalada inflacionaria, que es lo que anunció la agencia de Marras con esto de la hiperinflación por 60 o 45 días. Es terrorismo económico con todas las letras. Porque el dólar blue se maneja con un volumen de 2 millones de dólares diarios. Con solo inspeccionar constantemente los lugares donde se vende el dólar no oficial, que por lo general es en el centro de todas las principales capitales del país, ya está. Simplemente tiene que mandar a la FIP, a la Policía Federal, a Gendarmería, a custodiar. Y después aparecen estos escándalos cinematográficos con operadores financieros que tenían bajas con $800.000 en su cintura. Casi de película. Pero hubo otros dos escándalos. Uno, una fake news que empezó a hacer circular Patricia Bullrich, referida a que en el día del debate, Miriam Bregman se opuso a un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado en Israel el sábado pasado. Infobae, Clarín, los portales del establishment. Miriam Bregman está a favor de Hamas y en contra de los israelíes. Resulta que en ningún momento, ni previo, ni posterior, ni durante, se propuso un minuto de silencio por las víctimas en Israel. En ningún momento. Por lo tanto, ahí hay una fake news. Y después están los audios de Melconian. Ay, sí. ¿Qué pasó con esos audios de Melconian? Todos los comentan, pero nadie los reproduce oficialmente, porque son audios extraoficiales. No están dentro de ninguna causa. A ver, cuando aparecían los audios de Cristina o de algún personaje, los pasaban por todos lados. Esos que encontraba algún periodista corriendo por Palermo detrás de un árbol, un paquete donde decía audios, esos los pasaban todo el día. Estos que involucra a Carlos Melconian, un economista que se lo considera prestigioso, pero fue autor y protagonista de muchas de las atrocidades de endeudamiento que tuvimos durante la dictadura, durante el gobierno de la Alianza y durante el gobierno de Macri.
Otro Bueno, traidor. Otro traidor de la patria. Lisa y no, llanamente. otro impulso Sí, otro impune, que claro. habilita la organización del país, como Schwarzenegger también, como Prat Guy, personajes que reaparecen siempre angelicalizados, ¿viste? Como si fueran tipos totalmente divinizados. Los audios de Melconian tienen, por un lado, donde se lo muestra prometiendo puestos de trabajo en el Banco de Nación a cambio de favores. A cambio Y en de, otra parte, a cambio de, favores sexuales. Sexo. sí, sí, le pasa que se corta la llamada por momentos, y hay cierres que haces que no se escucha, por eso Ah, algunos bien. te pido que repitas. Ahora cómo andamos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Bien. Hay audios que son, algunos dicen es de la vida privada, pero no, porque es un funcionario público, era en el momento en el gobierno de Macri, cuando era presidente del Banco Nación, y el tipo se lo escucha contactándose con mujeres jóvenes a las que le prometía un puesto en el banco a cambio de un par de noches íntimas. Y por otro lado, ya cuando Melconian era muy crítico de la política económica del gobierno de Macri y que ya sabía que le iban a pedir la renuncia, eh, empezó desde su oficina del Banco Nación a gestionar posibles trabajos en aquellas instituciones, organizaciones, bancos que el Banco Central controla, diciendo que tenía información privilegiada para beneficiar a esos lugares a donde él iba a trabajar. Bueno, y después, con respecto a estas dos temas escandalosos, por un lado lo de Miriam Bregman, por otro lado lo de Melconian, uno puede pensar cuál puede ser el origen. ¿Quién está interesado en bajar a Melconian? ¿Quién está interesado a demostrar que un sector de la política está a favor del terrorismo de Hamas o el iraní? Bueno, sí. Obviamente que el audio de Melconian, No, digo, Gustavo, si con este tinte mafioso, no me queda otra que pensar que es Mauricio Macri. exactamente, porque mientras Patricia Bullrich sale a hablar de la inteligencia artificial que le modificó la voz o que artificializó la voz de Carlos Melconian, desde el sector de Milei salen a decir que los audios son auténticos. Ah, bueno. Por lo tanto, ¿quién puede ser la mano siniestra que hace eso para perjudicar a la candidata de Juntos por el Cambio y que tiene antecedentes de haber utilizado el espionaje hasta para perjudicar a los propios? Y además, sabemos que Macri prefiere más a Milei que a Bullrich. Por lo tanto, Gust- aparte, fíjate, sí. en una semana en que Patricia Bullrich estaba recuperando preferencia electoral, aparece este audio. Y en el momento en que también Milei llega a su techo, es que hace estas declaraciones respecto al peso y al dólar. ¿Por qué? Porque las denuncias que ha recibido le permitieron mostrarse ante sus votantes como una víctima de la casta. Es decir, los que lo denuncian son la casta y él es víctima de eso. Uno puede pensar que mostrarlo a Milei de esa manera puede bajarle votos, pero también puede sumarle. Puede convencer a algunos que estaban dudosos con respecto a él. Terrible. Gustavo, se nos escurrió el tiempo, pero la verdad que es preocupante, ¿no? Cómo se puede llegar a cualquier cosa. Se están tirando con cosas muy pesadas. En la interna de Juntos por el Cambio, bueno, ya una clara posición de Mauricio Macri, impulsando y pegándose a Javier Milei, y cada vez se la ve más
más enferma a Patricia Bullrich. Evidentemente está somatizando todo lo que es el abandono de Mauricio Macri y las que le está haciendo, ¿no? Porque se la ve muy enferma, siempre tiene alguna cuestión que le ocurre. Y bueno, y nada, de repente siguen ocurriendo este tipo de cuestiones como la presión que han hecho para que el dólar se dispare, para una devaluación cerca del 28%, una locura en apenas 2 días. Y bueno, y parece que no pasa nada. Es preocupante. Gustavo, nos A tenemos que ver, ir. una cosita así como para redondear. Dale. En gran parte, tanto el surgimiento de Milei como la presión sobre el dólar, la inflación, Ujú. las corridas, Sí, tiene que ver con inacción del gobierno durante estos 2 años. Es decir, la falta de energía para que durante la cuarentena había marchas anticuarentena y no hacer acciones para frenar esas marchas y en la disparada inflacionaria injustificada, porque ahora tenemos un movimiento del dólar, pero durante el 2022 y gran parte de este año el dólar sí, casi ni se movía. sí. Por lo tanto, el gobierno se dejó hacer y prácticamente permitió que se constituya este escenario. Así es. Gustavo, nos reencontramos la semana que viene. Tenemos una semana muy especial ahora, con muchos cambios porque estamos por celebrar el primer aniversario, así que andaremos con un poquito ¿cómo es? Turbulencia estos días, pero ya ¿Cuándo no... es? Es el martes 17 de octubre, vamos a hacer una gran celebración a la tarde aquí en la Casa Patria o en algún lugar, si es que en caso de lluvia, pero vamos a estar de celebración, así que... Nos reacomodamos la semana que viene, dale. Y la semana que viene va a ser ardua porque es preelectoral. Exactamente, Con todos exactamente, los nervios. exactamente. Dale, un abrazo, Gustavo. Bueno, nos vemos, buen fin de semana largo. Igualmente, hasta pronto, gracias. Bueno, Gustavo Rosa, nuestro querido amigo licenciado en letras, periodista, él residiendo en Rosario, pero siempre compartiendo con nosotros el panorama político de todas las semanas.